Hola, soy Luis Almeida, director de Aula Formativa, y voy a ser la persona encargada de dictar este seminario online de PHP. Vamos ya con los temas a tratar. Los temas a tratar en el seminario de hoy son 5. Los hemos dividido en 5 partes. La primera es descubriendo el potencial de PHP. Vamos a hablar de, en definitiva, por qué es tan importante este lenguaje de programación. En segundo lugar, instalación del servidor local. Veremos cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones que nosotros os vamos a aportar para instalar un servidor local en vuestro propio ordenador y gracias a esto pues poder empezar a practicar PHP directamente sin la necesidad de tener que contratar ningún servicio de hosting. En el punto tercero vamos a ver la automatización del código PHP, ¿vale? Esto es una de las claves de este seminario, no la más importante, pero sí una de las más importantes y muy poco conocida por la mayoría de webmasters. Es decir, vamos a comentar cómo se automatiza el código de PHP en gran parte de a lo mejor un proyecto que tengamos que hacer, de tal forma que nos podemos ahorrar hasta un 80%, incluso a veces hasta un 100% en temas de desarrollo con PHP. Comentaremos este tema en el punto 3. En el cuarto punto vamos a comentar cuáles son los recursos de PHP y en el quinto punto, sin duda el más importante de este seminario, vamos a hablar sobre las salidas laborales de PHP. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar con el primer punto. Uno, descubriendo el potencial de PHP. Por si no lo sabíais, PHP fue diseñado por y para el uso de Internet. Al contrario que otros lenguajes de programación, donde el objetivo principal cuando se creó en su momento no fue Internet, con PHP no sucedió eso, sino todo lo contrario. Es decir, cuando se pensó en PHP, se pensó en crear un lenguaje que resuelva las necesidades que en ese momento había de las páginas web, porque había muchas carencias. Estamos hablando de la época que habían páginas muy simples de Internet donde básicamente se creaban con el lenguaje HTML, con unos gráficos muy pobres. ¿Os acordáis de las páginas antiguas, aquellos de vosotros que llevéis mucho tiempo ya utilizando Internet? Todo ese tipo de páginas evidentemente fueron las páginas de la primera generación de Internet, pero evidentemente los clientes, los usuarios de Internet pedían más demanda, que se puedan hacer más cosas, que haya más interactividad y para eso era necesario un lenguaje de programación. Evidentemente cada compañía pues desarrolla el suyo, ¿no? El suyo propio. Y dentro de todos estos lenguajes se creó uno que específicamente se diseñó para y por Internet. Por eso es tan efectivo a la hora de crear páginas web con este lenguaje de programación. Es un lenguaje multiplataforma, lo que significa que PHP también tiene la capacidad de ser ejecutado en la mayoría de los sistemas operativos, tales como Unix, y dentro de ese tipo como Linux o Mac OS y Windows. Y puede interactuar con los servidores de web más populares, ya que existe también en versión CGI, módulo para Apache e ISAPI. PHP es un lenguaje fácil de aprender, ¿vale? Eso es importante. A la hora de decirnos de qué es lo que yo quiero aprender, hay tantos lenguajes de programación que yo no sé por dónde empezar. Bueno, pues una de las grandes diferencias que tiene PHP con respecto a otros lenguajes de programación es que es fácil de aprender. Y además, un tema interesante es comparar, a lo mejor cuando queremos hacer una función que haga una determinada orden dentro de un lenguaje y otro. Si los que sois programadores y me estáis escuchando lo sabréis, muchas veces en PHP esa misma orden requiere menos líneas de programación que en otros lenguajes de programación. Yo recuerdo en concreto en la época en donde programaba con PHP y ASP, que son dos lenguajes de programación distintos, aunque tienen estructuras de control similares, pero para hacer una misma sentencia en un lenguaje de programación a lo mejor utilizaba 10 líneas de código y sin embargo en PHP utilizaba 4, 3, 2.
lo cual evidentemente facilita mucho no solamente el aprendizaje, sino a la hora de ponerse a programar es mucho más sencillo. Conexión con múltiples bases de datos. Esto es importante, ¿vale? Porque a lo mejor tendremos clientes que dicen, no, yo tengo una base de datos Oracle, y yo tengo una SQL, y yo tengo una MySQL. No hay problema. PHP trabaja con todo tipo de bases de datos, es todoterreno, en especial con quien se lleva mejor, evidentemente, es con MySQL. Forman lo que se llama el tándem perfecto. Lenguaje de programación, PHP, base de datos, siempre que podáis intentar utilizar MySQL. Amplia documentación. En la página web oficial tenéis la documentación de PHP de todo. Todo lo que necesitéis está allí y además está puesto en diversos lenguajes. Es un lenguaje de programación libre. Libre y de código abierto. ¿Eso qué implica? Implica que se propague por Internet de una forma espectacular, ya que existen comunidades donde literalmente trabajan muchas personas intentando crear programas y código nuevo a partir de un código base de PHP. En resumen, podemos encontrar literalmente muchos códigos ya hechos en PHP que podemos utilizar para nuestros propios proyectos, ¿no? Esta es una de las ventajas de que sea un software libre. Permite técnicas de programación orientada a objetos y, sobre todo, para mí lo más importante es que tiene una gran demanda laboral. Es decir, es un lenguaje fácil de aprender y lo interesante es que en estos momentos, y yo creo que esto tiende hacia arriba, puesto que cada año, ya se ha sido desde prácticamente que se inició el lenguaje de programación PHP hasta el día de hoy, siempre se ha visto una gran demanda prácticamente desde que empezó, como ya digo, hasta el día de hoy, de trabajos que podemos encontrar sobre el tema de desarrollo web, pero no cualquier tipo de desarrollo web, sino específicamente las personas que piden que se desarrolle su trabajo, su proyecto con el lenguaje de programación PHP. En esta diapositiva podemos ver la evolución de PHP. Fijaros bien en la diapositiva cómo muestra desde los inicios de PHP, el año 1995, hasta el año 2006. Evidentemente esto está anticuado, pero lo he cogido simplemente como muestra para que podáis ver la evolución que ha tenido. Es decir, no tiene ningún pico raro en el sentido de que si seguimos con el cursor y vais viendo siempre va hacia arriba. Nunca ha ido de repente en picado hacia abajo, es decir, no ha habido una época donde se ha dejado de utilizar. No, siempre ha ido hacia arriba, hasta el punto de que cuando llegamos al 2006 tenemos más de 20 millones de dominios. Se dice pronto, 20 millones de dominios. Estamos hablando del año 2006. Actualmente estamos cerca de los 30 millones. Es una auténtica barbaridad. 30 millones de dominios que se han creado y donde se ha utilizado la tecnología del lenguaje de programación PHP para desarrollarlos. Muy interesante este dato. PHP es un acrónimo recursivo que significa PHP a Hypertext Preprocessor. Inicialmente se llamaba también PHP Tools o Personal Homepage Tools. Fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf en 1994. Este lenguaje está diseñado especialmente para el desarrollo web y puede ser incrustado dentro del código HTML. Generalmente se ejecuta en un servidor web tomando el código en PHP como su entrada y creando páginas web como salida. Lo vamos a entender mucho mejor con la siguiente gráfica y en la siguiente explicación. Vale, vamos a explicar un poco cómo funciona el PHP. Es muy sencillo, es un lenguaje cliente-servidor, es decir, el código que nosotros programamos se ejecuta en el servidor, nunca en el cliente. A diferencia de, por ejemplo, un lenguaje cliente sería JavaScript. El código se ejecuta directamente en la máquina del cliente, es decir, del usuario final, nunca del servidor. ¿Vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo.
supongamos que yo quiero hacer una consulta, ¿no? El cliente significa el usuario de Internet, ¿vale? La persona que se sienta delante de su ordenador y quiere hacer una consulta por Internet. Esa consulta es, yo qué sé, quiero ir de viaje y quiero ir por ejemplo, a Londres, por poner un ejemplo, cualquier ciudad me valdría. Y entonces dentro de Londres quiero que me diga cuáles son los hoteles disponibles para un día determinado. Entonces yo en mi página web, en un formulario, selecciono Londres y seleccionaría los días que me interesa y le digo buscar, ¿verdad? Eso es la orden que yo daría. Esa consulta va al servidor. Ese servidor tiene un lenguaje de programación que es PHP y en el lenguaje de programación le dice, mira, este cliente está solicitándonos una información de base de datos, pero de toda la base de datos, que por ejemplo en este caso yo he puesto que sea MySQL, solo quiero ver una parte. A mí no me interesa ver toda la base de datos que tiene esta persona, sino lo que me interesa, en este caso, en este ejemplo en concreto, es decir, quiero que me muestres solo los hoteles que tengáis dentro de vuestra base de datos de Londres y para estos días determinados, los que estén disponibles. Toda esa información se encuentra en el servidor MySQL, el servidor de bases de datos. Entonces, básicamente, resumiendo, lo que ocurre es el cliente hace la consulta, esa consulta va al servidor web, ese servidor web puede interpretar correctamente el PHP y a su vez ese PHP, el servidor web de PHP, mejor dicho, va a recoger los datos al servidor de base de datos. Este servidor de base de datos puede estar físicamente en la misma máquina o puede estar en otro país distinto, ¿vale? Por eso lo he dividido en dos servidores distintos, porque muchas veces suele pasar así. Entonces, hace la consulta dentro de la base de datos y me devuelve la respuesta, es decir, vuelve a enviarme los datos al cliente final. ¿En forma de qué? En forma de página. Yo lo único que veo es hacer un clic y a continuación me muestra una página, pero esa página, para que nos la muestre directamente en nuestra pantalla, ha pasado por ese proceso. Es decir, ha pasado por un servidor de PHP, ha compilado un código, ha ido a la base de datos, de la base de datos ha extraído, es decir, ha filtrado la información que a mí me interesaba y esos datos me los reenvía de nuevo en una página, que es una página que se ha creado en ese momento, por eso se llaman páginas dinámicas. Las páginas que se crean dependiendo del tipo de consulta que yo hago. Si yo hago una consulta de otra ciudad, pues me saldrá una página completamente distinta. Y no hay una persona realmente ahí detrás que esté haciendo una por una diseñando todas las páginas. Sería una locura. Por eso existe esta tecnología. Gracias a esta tecnología, PHP permite generar páginas dinámicas dependiendo de la consulta que nosotros le hacemos, ¿vale? Así es como funciona PHP. Vamos a ver un ejemplo práctico para ver cómo funciona PHP. Yo ahora mismo hago el papel de usuario, de cliente, que me meto dentro de una página web porque quiero hacer una consulta. Por ejemplo, supongamos que estamos en Amazon.com y yo quiero comprar un libro. Entonces me voy directamente a Amazon.com, que como veis en la página inicial tiene una configuración muy curiosa, porque curiosamente en la página inicial me salen como veis 3 libros ya sobre el tema de PHP. Digo, qué casualidad, digo, justo lo que yo andaba buscando y sin necesidad de hacer ninguna consulta. Bueno, esto saliendo un poco del tema de PHP, pero para comentar lo que hace Amazon en esta página, es que Amazon tiene un sistema muy efectivo de ventas y una de las técnicas que utiliza es que si tú previamente has buscado dentro de Amazon, como he hecho yo hace un par de días, por ejemplo, en mi caso, libros sobre PHP, Amazon recuerda todo lo que has estado mirando dentro de su web, los sitios donde has hecho consultas y a partir de ahí sabe exactamente cuáles son tus intereses. Y si en mi caso, por ejemplo, he estado mirando libros de PHP, curiosamente cuando vuelvo a visitar directamente Amazon.com, a mí lo que me aparece son los libros más recomendados sobre el tema de PHP. ¿De acuerdo? Como veis, es una idea muy interesante y muy sencilla de hacer, porque básicamente se basa en cookies, es decir, no se utilizan sesiones porque ni siquiera me he logueado dentro de la página. Hay una práctica común en programación que se llama la creación de cookies, que básicamente son unos ficheritos TXT, los podemos programar sin ningún problema dentro de PHP. De hecho, esto está hecho con PHP para que haga precisamente esta función, ¿no? Si estamos viendo una serie de páginas,
saber exactamente lo que el cliente ha visitado y programarlo para que la próxima vez que entre le aparezca directamente lo que más le interesa en la primera página. Bueno, volviendo a lo que es la explicación de PHP. Supongamos que estoy en Amazon y quiero ver temas de PHP. Como ahora PHP tiene muchos campos distintos, porque antes solamente era una página de libros, pero ahora ya vende absolutamente todo, pues tengo que especificarle que quiero hacer una consulta dentro de los libros sobre toda la información que me puedas dar sobre PHP. Si yo le digo go, es decir, buscar, aquí es donde en la explicación anterior, en la diapositiva anterior, os he estado explicando cómo funcionaba. Es decir, yo como usuario, básicamente lo que estoy haciendo es una petición al servidor. Esa petición se hace en un lenguaje que el servidor entienda, en este caso PHP. El servidor recoge ese código y ese código le está diciendo, en mi caso particular, que quiero que me des los datos de todos los libros, por eso pone books, de PHP que tiene Amazon.com. Cuando yo lo dé a Go, automáticamente el servidor interpreta esa orden y a su vez hace una consulta a la base de datos de Amazon y de todos los miles de libros que tiene, saca exclusivamente un filtro, y ese filtro son libros de PHP. Todo ese es el proceso que ocurre en tiempo real apenas en menos de un segundo. Evidentemente depende de cómo tengáis la conexión, pero fijaros bien qué rápido. Ya ha ocurrido. Y me dice todos los libros de PHP. Lo que me saca aquí es un registro de su base de datos exclusivamente con el filtro que yo le he dicho. Eso es PHP, así es como funciona PHP y cómo realiza una página dinámica. Esta página se ha creado de forma dinámica y nos muestra una serie de resultados. Como veis, cuando hay muchos registros sobre ese tema, en este caso 29.953 registros, pues no puede mostrarlos todos en una página. Entonces lo que hace es lo que hemos explicado antes, ¿no? Lo que es la paginación. Llega aquí abajo y crea automáticamente este tipo de enlaces. Página 1, página 2, página 3, etc. Todo esto está creado de forma dinámica. Sería una locura ponerse a hacer manualmente cada uno de estos libros y cada una de estas páginas. ¿Por qué? Porque imaginemos que a lo mejor llega el editor de PHP de Amazon, ve esto y le dice al programador, mira, esto no me interesa, este gráfico en vez de que aparezca a la izquierda quiero que me aparezca a la derecha. Pues imagínate tener que cambiar 29.953 registros a mano, ¿verdad? Sería tremendo. Sin embargo, esto, gracias a que está hecho con la tecnología de PHP con base de datos, es muy fácil. Cuando tú quieres un cambio, solo cambias, digamos, un registro clave, que es la orden inicial del código PHP, y lo cambias, por ejemplo, como he dicho en este ejemplo, de la imagen a la izquierda a la imagen a la derecha. Cuando subes ese cambio, que básicamente es una línea de código, automáticamente se aplica a todos los resultados. En este caso, 23.953 registros. Esa es la efectividad de PHP. No solamente muestra páginas de forma dinámica, sino que si necesitamos hacer algún cambio, se hace de forma automática y solamente se aplica una vez. Y eso se puede, una vez que se ha cambiado, se aplica a todos los registros de una base de datos. ¿De acuerdo? Más cosas. Cuando yo he hecho ese filtro, que un buscador básicamente no es más que un filtro dentro de una base de datos y nos muestra solo un trocito de esa base de datos, en este caso libros de PHP. Como veis, hay dos tipos de páginas, unas las que se llaman maestro y otras las que se llaman detalle. Estas serían las páginas maestro, es decir, la página de resultados. Si yo quiero más información sobre cada uno de estos libros, simplemente lo que hago es hacer clic en uno de ellos y automáticamente me lleva al mismo libro, pero ya con la información más amplia, ¿no? Esto es lo que se llama la página detalle. En la mayoría de veces que tengáis que hacer aplicaciones de este tipo, donde trabajáis con PHP y bases de datos, esto se hace siempre. Básicamente se suelen tener unos registros y imagínate en este caso de libros, donde tú tienes todos los datos dentro de una base de datos organizados por registros y tablas. Cuando un cliente te pide que le organices esa información, normalmente toda la información no cabe en una sola página. Entonces se suele hacer primero la página de maestro, en donde se ven todas las páginas o todos los registros
con la mínima información posible, y después, cuando la persona quiere una información de algún libro en concreto, lo que se hace es mostrar la página de detalle, pero sigue siendo lo mismo, sigue siendo una consulta a la base de datos y presentada de otra forma dinámica, pero se sigue trabajando de la misma forma. Por eso es muy interesante no solo conocer el lenguaje, sino conocer formas de automatizar este tipo de trabajos, puesto que se repiten una y otra vez cada vez que tenemos que hacer un proyecto de PHP. La verdad es que PHP no es solo para el uso de empresas pequeñas y pymes, sino que muchas corporaciones y empresas multinacionales han tenido en cuenta y han buscado como solución PHP a la hora de desarrollar sus portales. Estamos hablando de empresas multimillonarias y que evidentemente estas empresas tienen contratada a un equipo de profesionales que saben muy bien lo que están haciendo, ¿no? Y si dentro de eso escogen PHP, por algo será, ¿no? Esto una vez más prueba la importancia y el uso de este lenguaje de programación no solo en las pymes, insisto, sino en las grandes empresas.